Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Daniel Villaverde. Bueno, Dani, muchísimas gracias por estar acá en Entrevidas. Hola, buenas noches y muchas gracias a vos por este lugar tan bonito que ya hace mucho tiempo vengo escuchando y viendo a partir de, mira, te digo, hace más de un año a partir de la recomendación de mi amiga y colega Lía Chara, así que Ah, te Lía, sigo muy, muy, muy a menudo. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también le mando un saludo, un beso grande a Lía, también, la verdad que es súper cordial siempre, así que bueno, seguramente va a haber esta entrevista. Y de paso le agradezco que, Sí. bueno, me acercó a tu novela. Ahora vamos a estar hablando un poquito de Frankie, publicado, bueno, por La Flor Azul, esta novela que es una bomba, Dani. Bueno, la recomendamos también para que se acerquen. Bueno, antes de, y vamos a hablar un poquito de tus comienzos, pero bueno, antes que nada, digamos, ¿no? Se consigue el libro en todos lados, Blati Ríos distribuye, así que está en todas las librerías. Está en todas las librerías, te diría, del país, en las grandes cadenas, en las librerías de barrio en las que me gusta comprar a mí. La verdad que estamos muy contentos y en unos días se viene una tirada nueva de ejemplares, así que estoy Ah, más que buenísimo. contento. Una nueva edición, segunda edición. Bueno, Sí, buenísimo, sí, buenísimo. sí, sí, muy pronto. Sí, Está sí, bueno, sí, ¿no? sí. Esto, bueno, ya vamos a hablar un poquito, ¿no? Después te tengo unas preguntas para hacerte. Pero antes de esto, Dani, contame un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura. Más de chico, por dónde arrancaste. Sabes que, como te decía recién, que miro muchos de los programas tuyos y esta pregunta que generalmente hacemos, ¿no? Y que nos preguntamos cómo comienza, y veo que hay mucha gente, muchos escritores, muchas escritoras que dicen, bueno, yo tenía los libros de mi mamá me leía, mi papá me leía la biblioteca. Yo crecí en un hogar económicamente muy pobre en la que no había libros. Yo me crié sin libros y el primer libro de papel que tuve acceso fue recién en el secundario, en segundo o en tercer año, cuando leí Rosaura a las 10, que fue el primer libro que me pude comprar. Es decir, que ahí empezó mi vida de lector obligado para el colegio, leer esas novelas que, bueno, Rosaura por algo será una de mis favoritas, pero ese fue el primer libro, eso es lo que recuerdo como lector. Y ya cuando empezaste a sumar lecturas, bueno, ¿con qué libros o autores te fuiste cruzando? Así que te hayan llamado la atención, Mira, ¿no? seguí leyendo en el secundario, por supuesto, en lengua y literatura. De repente no me gustaba mucho la cosa española, lo que nos obligaban a leer, pero tuve la suerte que había una profesora que se dio cuenta de mi sensibilidad lectora, digamos, y me permitía leer otras cosas y no el mío Cid, que en ese momento no me gustaba. Y después, como siempre digo, y que a veces suena chiste por los problemas que a mí se me mezclan las lenguas, yo soy profesor de inglés, mi título de base, es decir, que terminé el secundario y yo me empecé a chocar con los clásicos en inglés. Lo primero que leo es Claro. Shakespeare y Milton, entonces tengo ese bagaje de literatura inglesa, después de literatura norteamericana, pero no tenía contacto durante muchos, muchos años, te diría hace 7 años, 6 años, que comencé talleres a escribir y a leer en español. No tenía un background en, en español. Así que con lo primero, esta es mi historia. Rosaura a las 10, un par de novelas más en el secundario y después directamente empezar a leer Beowulf o Shakespeare y Milton y El Paraíso Perdido y El Paraíso Revisitado. Y ahora me estoy dando el gran lujo desde hace unos años de leer literatura argentina que no la tenía realmente. ¿Y cómo te fuiste acercando a la literatura argentina? ¿Fue a través de algún taller de lectura, de escritura? ¿O cómo se fue dando eso? Mira, me encanta esta pregunta. Em, Hace más o menos, insisto, 7 años, pongamos, yo iba caminando con mi compañero por la calle y claro, estoy muy acostumbrado a hablar en inglés. Yo de lunes a jueves mi vida pasa por el inglés desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y, y también en el ambiente donde uno se mueve con sus compañeros, con sus colegas, tenemos esta cosa que la dejé de hacer porque me di cuenta que no quedaba bien, de hablar en inglés, pero porque lo tenemos aprendido y decir, che, viste que tenemos que
Unit one for, y se te va, se te va. Claro, Yo aprendí gramática, aprendí sintaxis en inglés, después lo tuve que pasar al español. Entonces un día íbamos caminando y yo quería describir algo que había pasado y entonces digo, ¿viste tal cosa? Y lo dije en inglés. Y me dicen, decímelo en español. Digo, no, si vos entendés inglés, decímelo en español. Y me di cuenta que no lo podía decir en español y no me da vergüenza decir, me da cosita ahora, pero me dio como una crisis y me puse a llorar porque yo sabía que había visto el viento que hacía una cosa y yo lo pude explicar en inglés y no en español. claro. O sea, Entonces, pensabas todo en inglés, digamos. exacto, exacto. Entonces, charlando con una amiga, con una escritora, Mercedes Álvarez, me regaló un libro que es Vivir entre lenguas de Silvia Molloy y me dijo, esto te va a ayudar, che. Y empecé a leer a Molloy en español. En Excelente. un año devoré todos sus libros, me enamoré profundamente de Molloy y ahí empecé a entender que, bueno, que tenía algo que me servía, que era conocer otra lengua u otras lenguas y que me tenía que amigar otra vez con el español y ahí empecé a tomar talleres, tomé el primer taller con Mercedes Álvarez de poesía y un par de cuentos y, y de ahí salió mi primer libro y bueno, y ahí ya no paré y seguí escribiendo, aprendiendo español, porque hace unos días acabo de terminar un taller de sintaxis con Gloria Peirano Sí, y estoy muy con el bien. español ahora. No, Gloria es genial también, ¿no? Oh, También tuve la oportunidad de entrevistarla. La ruta de los hospitales, bueno, gran libro. la Eh, ruta de los hospitales y Miramar, ¿no es cierto? Bueno, y ella igual también eh, es muy cálida también, ¿no? Y gran escritora. Así que estuviste haciendo sí, también taller bueno, estuviste sumando cosas, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito sí, de la novela, pero también trabajaste la novela con Caro Covelo, después exacto. con Julián López. Sí, es así, es así. Empecé a tomar talleres, me habían recomendado unos talleres que daba Caro, que eran talleres individuales que se llamaban narrar tal cosa, narrar la niñez, narrar el sexo, narrar la locura. Y la empecé a conocer a Caro y me encantó, me fascinó, es una persona amorosa, más allá de que es una escritora increíble, además de eso. Y me ofrecen en Moreno, de donde yo soy, la posibilidad de publicar unos poemas y unos relatos, unos cuentos. Y cuando Caro leyó uno de esos relatos, que se llama La puerta del conventillo, me dijo, Dan, con esto tenés que hacer algo. Y yo, bueno, no entendía bien lo que me quería decir. Arreglalo, corregilo. Claro. Y me dice, te invito, hagamos así, cuerpo a cuerpo, entre los dos, tenés que escribir una novela con esto. Y yo dije, recién estoy dándome cuenta cuál es el presente continuo, que no es presente continuo, sino los nombres raros que tiene el español y puliendo faltas de ortografías que tengo aún, me quedan en español y esta mujer me dice que puedo escribir una novela. Así que lo consulté así en familia, con amigos íntimos y me puse a escribir esa novela con la ayuda de Caro, que es a quien le debo la posibilidad porque me empujó y me ayudó en plena pandemia a encontrar la voz de Frankie, ¿no? Ese niño Claro, y eso es tener esta... clave. Es clave. Y bueno, de paso le mandamos ahí un saludo a Carolina Sí, Covelo, que es la verdad que es gran escritora también. Y contame un poquito, bueno, cómo se fue dando, vuelvo a mostrar el libro, Frankie. La foto de la tapa es de un amigo tuyo. no, sabes, no es amigo mío, es conocido ¿En serio? de Pablo Franco, el editor de La Flor Azul, que es Nacho Yucar, que es un fotógrafo excelente. Muy Yo buena, lo, mostrar. sí, es una foto verdadera, es decir, no es una foto que está dibujado el rayo ni nada por el estilo, es una foto tomada ahí, lo pueden visitar en su... a mí me gusta contar lo que me gusta y ser generoso. Pueden visitar el Instagram de Nacho, tiene unas fotos sociales increíbles. Y bueno, y yo tuve el placer de que esa foto fuera la portada, la tapa de Frankie. Sí, bueno, te preguntaba porque me pareció muy interesante la tapa también, y también está bueno, ¿no? Esto, recordar o acordarse de los que también forman parte, en este caso con la Exacto. tapa, me parece impecable, bueno, y también con
ahí la gente de La Flor Azul. Bueno, contame cómo nace esta novela. Digo, contaste un poquito esto, ¿no? De que tiene Sí, unos relatos. Después creo que esos relatos se transforman en un cuento, después el cuento se va agrandando, ¿no? Vas encontrando la voz. Contame, primero cómo nace bueno, digamos, el germen de esta historia y después, ¿cuándo te diste cuenta que habías encontrado la voz de Frankie? dale. El, yo escribo un relato que se llama El portón del conventillo, un relato verdadero, porque pasé por Villaluro en un conventillo en el cual yo me había criado. Yo nací en Moreno y a los poquitos días me fui a vivir a Villaluro con mis padres, de bebé, obviamente, De hecho, y me crié en un... en la novela, bueno, pasa mucho entre Moreno, ¿no? Y Villaluro y arranca Exacto. en el conventillo. Digo, para que Es sepan muy la historia. conurbano, Exacto. es decir, es ese punto de capital, como le decíamos antes de llamarlo Cava, y esa cosa, ese flirteo constante con el conurbano, Exacto. porque Frankie vive ahí, pero su familia sigue estando en Mercedes, en San Andrés de Giles, en Moreno, y Paso del entonces Rey, sí. paso todas las estaciones. Y ese es el romance, ¿no? De Frankie con la lengua y los lugares. Así que a partir de ese relato que mostraba cómo era el pasillo del conventillo, con ese portón de hierro, insisto, Caro me dice, vamos a escribir, dice, hay una voz, de ahí vamos a buscar la voz del niño, y empecé a ficcionar, ¿no es cierto?, algunos recuerdos y a trabajar con esto de la autoficción, que hoy algunos están de acuerdo y otros no. Está como muy dividido Y la hay, literatura del yo, ¿no? Se divide ay, mucho. sí, ¿no es cierto? O también preguntarnos, ¿qué es la literatura del yo? Bueno, Sí, también, no, no, ¿no? Esto, vos podés partir de algo autobiográfico, en este caso, por ejemplo, o algunas cosas, pero tomás algunas cosas, el resto es ficción. Digo, exacto, hay algo que bueno, me pareció muy interesante, es cómo vas describiendo, ¿no? Las descripciones. Bueno, hay cosas que por ahí tuviste que trabajar mucho en los recuerdos, pero también hay mucho de desarrollo, ¿no? De ir modificando. A veces te quería preguntar, ¿no? Me imagino que ya te lo habrán preguntado y te lo deben preguntar mucho y calcula los que escriben algo con un tinte autobiográfico, se lo deben preguntar. Ya te lo preguntaron mucho, si tiene mucho de vos, ¿no? sí, yo aprendí, y voy a ser sincero, aprendí a decir esto, que es la verdad. A veces metía la pata. Yo no soy un gran inventador, ¿sí? No, no es que me siento y digo, a partir de este vaso con agua salió un monstruo por ahí, no, ese talento no lo tengo. Sí me reconozco en que soy un gran recordador e inventador de recuerdos. Entonces, Claro, hay claro. cosas que me sucedieron, hay cosas que existen, hay lugares que existieron y tengo esa posibilidad, esa capacidad de recordarlos y acomodarlos. Entonces, por ahí va Frankie. Por supuesto que hay muchas cosas mías, pero está bien llamarlo autoficción y decir que mucho de lo que pasó por ahí sí tiene que ver conmigo. Pero, con pero y hay cosas que están ficcionadas, que están inventadas. Claro, eso iba, ¿no? Que más allá que tiene un toque de voz por ahí, hay cosas que se ficcionan. Contá un poquito, si bien se explica un poco, ¿no? En la novela, ¿por qué decidiste o por qué el personaje Frankie? Digo, es Francisco, pero no es Pancho, ¿no? Bien, Bueno, bien. Y eso nos está trayendo ahora un problemita que estamos con la traducción al inglés. En realidad, yo había escrito desde el Daniel que yo conozco, entonces Pablo, que es un editor de hoy, que es una... ¡Ay, hay un ruido! Perdón, ahí estoy ahí, ¿no? Sí, 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 pero no sí. se te ve la cara, ¿eh? A ver si podés acomodar ahí Ay, la ¿por cámara. qué? ¿Qué No. pasó? ¿Qué pasó? Iniciar video, ¿qué Ahí toqué? está, Ahí ahí estoy, ahí está, está, ahí ahí está, ahí está. está. Em, Había nombres que por sugerencias del editor, que es amorosísimo, me decía, estos nombres vamos a cambiarlos, ta, ta, ta. Y la verdad que a mí me gustaba que se llamara Danielito, el personaje, pero después llegamos a la conclusión que no estaba bueno, porque se podía pensar que era todo verdad y eso podía traer algún problema. Y, y fui entendiendo
que este niño se iba rearmando, ¿no? De a pedazos. Y una de las partes favoritas, la literatura favorita mía tiene que ver con el periodo romántico, con Mary Shelley, con Byron. Y entonces comencé a pensar en Frankenstein y dije, este chico se arma de a pedazos, ¿no? Claro, Bueno, vos claro. leíste la novela y Sí, sabés a lo sí, que me refiero, saca un pedazo acá, saca un pedazo allá. Esa foto que habíamos visto, porque también fue un juego muy hermoso que hicieron en la editorial de mostrarme 3 fotos, pero ya me habían dicho por cuál habían decidido, y ese rayo, y había que buscar un nombre para este personaje que tenía su nombre en español, que podría haber sido, yo qué sé, Pablo, pero con esta gente que se cría, que le hablan en inglés, nunca le hubieran dicho Pablo, le hubieran dicho Paul. claro. Entonces me gustó Francisco y que con esta persona, con esta otra familia paralela que el personaje tiene, que le hablaban en inglés siempre, le dijeran Frank o Frankie y me gustó ahí. Y con la primera que lo consulté fue con Caro Covelo, me acuerdo que la llamé por teléfono. Le digo, Caro, ¿te gusta Frankie para la novela? Me encanta. Y quedó Frankie. No, está muy bueno. Bueno, además esto que decís, ¿no? Que por ahí él tiene su familia, que es más humilde, y después tiene este vínculo con la otra familia, lo que es una segunda familia, con, por ejemplo, Telma, bueno, etcétera, ¿no? Claro. También hay mucho trabajo en el vínculo con los padres, ¿no? Con los padres de él, con el padre y con la madre, que también hay una escena ahí bastante brava. La madre es medio picante, ¿no? ¿Cómo trabajaste Bastante. este tema de de los vínculos entre él con sus, bueno, amigos, familia? Bueno, ahí también sirvieron los talleres, porque vos hacías referencia a la voz, y yo creo que desde la humildad me permito decir esto, entre un 80-90% siempre habla un niño, está la voz del niño. Exacto. Son 2 veces en las que se mete la voz del autor o del narrador cuando dice quiero recordar tal cosa, pero siempre es Frankie hablando, siempre con su vocabulario de niño Bueno, sé que te que va quería hacer un variando. comentario. Hay un capítulo, ¿Sí? yo anoté acá para no olvidarme el tema de la página, todo el capítulo 9 que arranca con quiero recordar mi voz de niño, pero solo veo Claro. imágenes. Ese capítulo Ujú. es genial. Sí, gracias, gracias. Bueno, ahí es la primera, después hay un cachito más, donde aparece la voz del adulto, del narrador, que no me pareció para nada malo que estuviera ahí, pero sí fue un gran trabajo de encontrar esa voz con Caro y ya en la corrección, en el taller con Julián López y con los compañeros y las compañeras de ese taller que aguantaron durante todo un año a Daniel y a Frankie en las partes duras del libro, tener ese oído brillante que tiene Julián López, ¿no? Que es por lo que lo admiramos, además de quererlos los que los conocemos, quienes somos sus estudiantes, alumnos, no sé cómo llamarlo. Em, Escuchar que siempre sea el pibito que habla, que no Claro, se mezcle con los adjetivos que pudiera usar Daniel, el profesor de inglés que claro. sabe Hay una parte de más, es una lingüística. parte más difícil, ¿no? O sea, para que Sí, sea verosímil la voz. sí, 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 sí. Y bueno, y ahí en el taller también veíamos el tema del vínculo, ¿no? Esta relación que tiene Francisco con su mamá, con su papá, con su abuela en especial. Y bueno, y ahí había que apelar o algunos recuerdos de cosas que pueden haber pasado y ponerles un poco de ficción y, y fue muy lindo. A veces era medio triste, No, no lo claro, voy claro, a porque negar, también estás en pero temas que por ahí pasaron o algo, más allá de que aparezca un poco la mentira, ¿no? Digamos, la ficción. ¿Y qué sugerencias o alguna sugerencia que consideres que haya sido importante de Julián López para el texto? uh, tengo 3.528 sugerencias, insisto. em, Julián tiene un oído que creo que es único. Yo no sé qué tiene, así cuando se pone de costado y queda el oído izquierdo mirándonos, porque no es que escucha, mira con el oído, pero tiene una sensibilidad y como que va escuchando desde la primera palabra hasta la última, cosa que yo no podría. Y entonces él me decía, a ver, Daniel, ahí estás vos, ahí está el que sabe de sociolingüística, ahí está el que sabe de programación neurolingüística, no es el niño. Entonces yo lo miraba y decía, Claro.
claro, o estoy explicando demasiado, Ah, o esta palabra no la utilizaría Francisco, por más que Francisco es un niño sí, sí, que sí. tiene un oído brillante porque se cría en este conventillo con personas que hablan guaraní, con personas que tienen acentos de Córdoba, de Tucumán, de Giles, y a la vez va a una escuela donde aprende inglés y latín. Es decir, que es un niño que tiene un vocabulario Sí, sí, por encima de la diferente, media de la edad, claro. y diferente a sus compañeros que en la escuela sí estaban los compañeros que sabían lo que él académicamente sabía. Sin embargo, Frankie sabe otras cosas, que son las que escucha de las diferentes comunidades que viven en el conventillo y es lo que lo hace tan rico lingüísticamente, diría Claro, yo. esto de esta vida entre dos mundos. ¿Y en qué momento sentiste que tenías una novela publicable, no? Mira, yo estaba viviendo en Mar Azul, yo la pandemia la pasé en la costa, por seguridad, por un montón de cosas, y, y estaba fascinado, decía, ay, qué lindo esto, y tan lector que soy, decía, algún día a lo mejor esto se transforma en una novela, alguien la quiere publicar, ¿quién será? Y un día de casualidad me siento a tomar un café en un lugar y me pongo a leer y compro un par de libros y me pongo a charlar con un señor que no sabía quién era y le conté que bueno, que yo tenía un libro, mi primer libro, Recuerdos Inventados, Voz Pasivas, de poemas. Y me dijo, yo soy el propietario del lugar, tráemelos si querés acá, los vendemos. Ah, qué buena onda, dije. Y le conté que estaba escribiendo algo, que estaba terminando la corrección en un taller con Julián. Además le conté que estaba en otro taller con Cabezón Cámara, porque la verdad que soy un afortunado de haberme cruzado con esos maestros, Sí. ¿no? Caro, Gaby, Julián. Y me dijo, mostrame lo que estás escribiendo, pero yo no sabía que él tenía una editorial, pensé que era el tipo de ahí, del lugar, del restaurante, del bar. Y empezamos a charlar y a los 2 o 3 días me llamó y me dijo, me interesa tu novela. Y yo tengo una editorial. Yo no lo podía creer, nada, un sueño. Yo soy un tipo grande, no soy una criatura que recién empieza. Dije, ¿qué es esto? Y claro, y empecé a ver los libros de su editorial y yo decía, es una editorial y me van a contratar. Me había convertido en un niño. Y bueno, y fue un trabajo hermosísimo con Pablo, acompañándome en el taller con Julián, porque yo hacía correcciones y Pablo también muy amorosamente dice, che, fíjate que esto acá, no sé, charlalo. Y bueno, y así a fines del año pasado estuvo terminada y ahí estuvo la idea Y de así que llegaste, bueno, Frankie mirá sea qué publicado. casualidad, ¿no? Qué casualidad, estando en Mar Azul, ¿Viste? de esa charla. Era como que ¿Viste? se tenía que dar. Se tenía que dar y es otra cosa escribir allá, bueno, no sé, hay algo mágico muy, Ahí está, y se trabó un muy poco. Ahí está. importante. Em, Acá Dani, y bueno, hay algo que aparece también, ¿no? En el libro esto de las listas. ¿Cómo surge esto de los listados que van apareciendo? tengo una pequeña anécdota ahí y es una chicana para Pablo, el editor. Em, las listas tienen que ver con mi parte poética, ¿no? Porque por Claro, más dura que pueda parecer Frankie, no apunta al golpe bajo. Y yo escribo poemas y me gustan mucho. Entonces, esas listas que muchas las recordé de la niñez, por ejemplo, la lista de ir a hacer los mandados, esa claro. lista existía, no existe más ese queso ahora. Yo no sé cómo lo pronunciaba de chiquito. Y, y empiezo a poner listas, y de hecho había capítulos que eran listas, y Pablo me dice, mira, está todo bien, a mí me gusta la historia, pero hay mucha lista, eso es mucha poesía. Claro. Y entonces llegamos a un acuerdo de quitar algunas listas, algunas las transformé en pequeños capítulos, y la anécdota, el chiste es que no hay una persona, por ejemplo, como vos, que me pregunten en las entrevistas o en las ferias, o personas que han leído o que hacen reseñas y que
que estoy muy contento porque hasta ahora están todas, las reseñas son lindas, que todos mencionan las listas. Y dice, che, qué golazo lo de las listas. Y entonces cuento la anécdota, al editor mucho no le gustaba, entonces cada Bueno, vez que pero tengo una algunas, reseña, claro, pero algunas no está mal, está bien, digamos. Por ahí, claro, tenías más antes y por ahí por eso le molestaba. claro, quedó ahí, quedó un poco y me parece que quedaron buenas. Así que esa es la anécdota y nos seguimos riendo con Pablo de eso. Estoy hablando con Daniel Villaverde. Vuelvo a mostrar su novela Frankie. La pueden conseguir bueno, en todas las librerías del país. Ahí distribuye Blat y Ríos, que bueno, llega a todos lados. Dani, para Y finalizar, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela? dale, a ver. Leo la mitad del capítulo 3, que es el Vamos. de Perfecto. Así no se va mucho tiempo. La vereda del conventillo, con baldosas amarillas y acanaladas, era enorme. Estaba en una esquina, Molière y Juan B. Justo. Terminaba en el cordón gris de cemento. Una boca de tormenta recibía el agua que bajaba desde la estación de trenes. Los días de lluvia pasaba a gran velocidad. Andar en patas por esas aguas me gustaba mucho. A veces, en su recorrido de 3 cuadras, aparecían cascadas por una bolsa de basura atascada o una rama cerca del cordón. Yo iba descalzo en contra de la corriente de agua templada, repitiendo frases de dibujos animados. Esa esquina siempre fue la partida de la Vuelta a Manzana en bicicleta. Una cuadra por Juan B. Justo, una por Virgilio, otra por Saráchaga y una final por Molière para regresar. Durante varios años hice ese recorrido acompañado por Gaby, mi amiga del edificio de la avenida. Luego las hacía con amigos del barrio que eran los varones de los departamentos de la otra esquina. A esos chicos les dije durante mucho tiempo que me llamaba Lucas Fernando. Cuando pude hacerla solo, iba muy rápido y con miedo. Si algún grande nos miraba, podíamos cruzar a la plazoleta entre nuestra calle y la avenida. Para algunos era una pista de bici, para mí era una pista de aviones. Así que yo pedaleaba tan rápido como me fuera posible y levantaba vuelo. Me acuerdo de la fuerza de mis pies y esa imagen se mezcla con el ruido de ir pasando de baldosa en baldosa. En esa misma plazoleta jugábamos con Gaby. Ella tocaba las castañuelas, su mamá tejía, yo miraba. En la esquina de la plazoleta las plantas crecieron de manera tal que se formó una cueva. Era mi baticueva. Ante mis amigos yo era Batman. También era la Mujer Maravilla cuando estaba solo. Yo quería extender mis brazos, dar vueltas y convertirme en otra cosa. Muy bueno, muy bueno. Daniel Villaverde, su novela Frankie, publicado por la gente de La Flor Azul. Dani, muchísimas gracias por esta charla. Un placer realmente. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por este espacio tan necesario para dar a conocer nuestras obras. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos, Chau, abrazo para chau. vos también.